Quiero dar la más cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes a nuestras asambleas públicas de adoración y a esta serie de enseñanzas bíblicas que hemos titulado Principios de Conducta Cristiana. Y el día de hoy, en que quisiera dar inicio a la parte 2 de esta serie de enseñanzas, quisiera retomar a manera de introducción, por causa de aquellas personas que hoy nos acompañan y que no pudieron estar en nuestra enseñanza anterior, parte de lo que decíamos en nuestra enseñanza anterior, en la que básicamente dimos inicio haciendo a ustedes algunas interrogantes, como son: ¿ha tomado usted la decisión de no encubrir ya más sus pecados, sino confesarlos a Dios y apartarse de ellos o abandonarlos por amor y gratitud a Dios, como Dios nos ha ordenado en Proverbios 28:13? ¿Existe ahora en usted ese deseo intenso, fuerte, de ya no hacer su voluntad, sino de hacer la voluntad de Dios con la ayuda de Dios? Pero quizás se pregunte: ¿cómo saber cuál es la voluntad de Dios con respecto a X o Y circunstancia o situación en nuestra vida diaria? ¿Cuál es la conducta adecuada para una persona que realmente ha nacido de nuevo, que se ha convertido a Dios, que es cristiano, que es cristiana? ¿Qué puedo, quizás preguntes, qué puedo pensar o decir o hacer, o qué no debería de estar pensando, o qué no debería de estar sintiendo, o qué no debería de estar diciendo o haciendo ahora que realmente he nacido de nuevo? En el diario vivir se te van a presentar muchas circunstancias en las que quizás, queriendo agradar a Dios y no sabiendo qué hacer, te preguntes: ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿O es esta actividad que estoy a punto de realizar buena o mala para Dios, o agradable o desagradable delante de Dios? ¿O con esto que estoy pensando, o con esto que voy a decir, o con esto que estoy sintiendo, o con esto que quiero hacer, realmente estoy agradando a Dios o lastimando a Dios? Decíamos que Dios, en su gran amor y misericordia, no solo nos salva, no solo nos lava y nos limpia de todos nuestros pecados por su gracia, por esa fe, esa confianza que es en la persona de Jesús y lo que Él hizo por nosotros en nuestro lugar al morir y resucitar, sino que también nos ha dejado muy clara cuál es su voluntad en la Biblia, en las Sagradas Escrituras. De modo que cada uno de nosotros que ahora desea vivir para hacer la voluntad de Dios, para agradar a Dios, puede recurrir a la Biblia en cualquier momento o en cualquier circunstancia para saber si realmente eso que está pensando, o eso que está sintiendo, o eso que quiere decir, o eso que quiere hacer, es conforme a la voluntad de Dios, o si realmente agrada a Dios o no. En el Salmo capítulo 119, verso 105, leemos en la palabra de Dios: lámpara es a mis pies tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algunas versiones de la Biblia han traducido este capítulo y verso de este salmo como: tu palabra es una lámpara que guía mis pies. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una lumbrera o una luz para mi camino. Es decir, tu palabra me indica o nos indica por dónde debemos caminar o a dónde debemos poner nuestros pies, de modo que no solamente lleguemos hasta donde Jesús está en el cielo, sino que también no nos extraviemos, no tropecemos. Decíamos en nuestra enseñanza anterior también que la Biblia, la palabra de Dios, en muchas ocasiones responde tan directamente, tan claramente a muchas preguntas
que realmente no hay necesidad de venir delante de la presencia de Dios para orar por ellas y decirle, Señor, ¿cuál es tu voluntad al respecto? ¿Por qué? Porque hace 2000 años, por ejemplo, si está en el Nuevo Testamento, o hace más de 2000 años, quizás 3000 años, ya Dios lo dejó establecido en el Antiguo o en el Nuevo Testamento, de modo que podamos recurrir a la palabra de Dios y podamos encontrar esa respuesta que estamos buscando de parte de Dios. Sin embargo, tenemos que reconocer que hay cientos de situaciones que surgen en nuestra vida cristiana cada día que no se tratan de manera directa en las Escrituras. Alguien escribió que si la Biblia tratase cada cuestión problemática que se nos presenta en nuestro diario vivir, sería tan voluminosa que no la podríamos cargar con nosotros. Es por eso que Dios ha hecho esto. Nos ha dado un conjunto de principios. Nos ha dado un conjunto de principios y cuando surge una pregunta o una duda, está bien que yo esté pensando esto o yo esté sintiendo esto o yo vaya a decir esto o yo vaya a hacer esto, podemos aplicar una serie de principios de conducta cristiana que encontramos en la palabra de Dios. Y créame que si los aplicamos uno por uno, todas nuestras interrogantes o nuestras dudas de si esto agrada a Dios o no, de si esto debo hacerlo o no, van a ser contestadas a través de su palabra primeramente o de estos principios de conducta cristiana que Dios nos ha dejado establecida en su palabra. Y es por esa razón que he decidido compartir con ustedes, con la ayuda de Dios y su palabra, los escritos de William MacDonald, en donde él establece una serie de 15 principios de conducta cristiana. Principios de conducta cristiana que estoy seguro, decíamos, nos va a ayudar en todos aquellos momentos en que deseemos saber cuál es la voluntad de Dios. En nuestra reunión anterior considerábamos los primeros 5 principios de conducta cristiana, de los 15 que vamos a estar mencionando. Y rápidamente mencionaré cada uno de ellos. El primero ¿es para la gloria de Dios o glorifica a Dios? Cuando venga un pensamiento a nosotros, antes de abrazarlo, cuando venga un sentimiento, antes de darle cabida en nuestro corazón, cuando vayamos a decir algo o hacer algo, o también inclusive con respecto a nuestras intenciones, debemos preguntarnos este principio de conducta cristiana, ¿es para la gloria de Dios o glorifica a Dios? El segundo principio de conducta cristiana del cual estábamos hablando ampliamente en nuestra reunión anterior ¿es del mundo? ¿Es del mundo? ¿A qué reino pertenece? ¿O en qué reino nos ubica? ¿En el reino del mundo? ¿En el reino de las tinieblas? ¿O en el reino de Dios? Y decíamos que cuando hablábamos es del mundo o es mundano, no estábamos hablando del mundo, el planeta Tierra o las personas, ¿verdad? O los habitantes del planeta Tierra. Estábamos hablando de ese sistema espiritual de maldad diabólico en el cual Satanás es el príncipe de este sistema espiritual diabólico mundano o llamado mundo, y en donde las personas que forman parte de este sistema espiritual de tinieblas son personas que ni aman ni temen a Dios, ni aman su palabra y ni aman su pueblo, así de sencillo. Son personas que viven para sí mismas, para hacer su voluntad. Son personas que viven en enemistad con Dios. Ese es el mundo. Entonces lo primero que tenemos que preguntarnos ¿es para la gloria de Dios o glorifica a Dios? Y lo segundo ¿es del mundo? ¿Es la manera de pensar del mundo? ¿Es la manera de ver las cosas del mundo? ¿Es la manera de hablar del mundo? ¿Es la manera de vestir del mundo? ¿Es la manera de actuar del mundo o no? Decíamos que había un tercer principio de conducta cristiana y ¿esto lo habría hecho Jesús o lo haría Jesús si estuviera en mi lugar? Qué interesante. O sea, este pensamiento que viene a mi mente, ese pensamiento que yo deseo anidar en mi mente, ¿lo habría anidado Jesús si estuviera en mi lugar? Ese sentimiento que yo quiero ahí guardar en mi corazón contra una persona
¿Lo habría anidado Jesús si estuviera en mi lugar? Esto que yo quiero decir, esto que estoy a punto de decir, ¿lo habría dicho Jesús si estuviera en mi lugar, en esta circunstancia? ¿O esto que tengo un deseo tan intenso de hacer, lo habría hecho Jesús si estuviera en mi lugar? Hablábamos de un cuarto principio de conducta cristiana y es cómo lo ve Dios. ¿Por qué? Porque lo que los hombres tienen por sublime, dice Jesús, que para Jehová es abominación. Cuidado, debemos de pensar no como lo ven los hombres, porque luego va la gente a venir a decirte cuando tú te conviertes a Cristo: oye, no seas tan exagerado, hombre, no seas tan radical, no seas tan legalista. Mira, no, hombre, si todo el mundo lo está haciendo, pues si el líder espiritual lo hace, si todos lo hacen, o sea, pero realmente no solo lo haría Jesús en mi lugar, sino cómo lo ve Dios. O sea, no me importa cómo lo ve el líder espiritual, no me importa cómo lo ve la gente que me está presionando a hacer esto o a decir esto, sino cómo lo ve Dios. Y en quinto lugar ¿tendrías la libertad de hacerlo o pensarlo cuando recuerdas que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Qué importante. O sea, ¿te atreverías a mantener ese pensamiento en tu mente? O a anidar, o a guardar, a abrazar ese sentimiento en tu corazón, sabiendo que si eres realmente una persona nacida de nuevo, verdaderamente cristiana, tu cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo? Hoy, a partir de este quinto, vamos a continuar compartiendo con ustedes 5 principios más de conducta de la vida cristiana. Y bueno, siendo que en nuestra primera parte compartimos los primeros 5, hoy daré inicio con el sexto principio de conducta cristiana, el cual es una conducta adecuada para un hijo de Dios. Es una conducta adecuada para un hijo de Dios. Óigalo bien. O es una conducta que las demás personas esperan de un hijo de Dios. Piense. O sea, Dios desea, espera que antes de hacer algo o decir algo, pensemos, o sea, ¿esto que estoy diciendo es adecuado decirlo para un hijo de Dios? ¿O es lo que las personas a mi alrededor, cristianas o no cristianas, esperan de un hijo de Dios? ¿O esperan que diga un hijo de Dios? ¿O esperan que haga un hijo de Dios? Yo quiero decirles que como hijos de Dios, como hijos del Rey, se espera que nosotros caminemos como es digno de nuestro llamamiento. Y esto ya lo hemos visto, está en Efesios capítulo 5, verso 8, y no me canso de decirlo porque realmente las personas hoy en día están haciendo una oración de aceptar a Cristo, pero están viviendo conforme a su voluntad, están viviendo conforme a sus deseos pecaminosos de la carne y sus deseos pecaminosos de los ojos, están viviendo, ¿verdad?, para satisfacer la vanagloria de la vida y realmente no están viviendo una vida digna, una vida acorde a alguien que realmente ha sido lavado y limpiado con la sangre de Cristo. Es por eso que Dios mismo a través del apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 verso 8 nos dice lo mismo que le decía a aquellos cristianos de Éfeso: porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas. Fíjese bien, en otro tiempo. No está diciendo porque el cristiano, ¿verdad?, estaba en tinieblas y seguirá estando en tinieblas. No, dice, porque en otro tiempo, o sea, en la vida del cristiano hay un antes y un después. Hay un antes de tinieblas y un después ¿de qué? De luz en el Señor. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois ¿qué? Soy luz en el Señor. Y luego, ¿qué dice aquí? Andad como hijos de luz. Oiga bien, si realmente hemos nacido de nuevo, hemos sido salvados, entonces ya no somos tinieblas. ¿Somos qué? Somos luz en el Señor, porque el Señor es luz y el Señor mora en el cristiano
Es por eso que el cristiano es luz y no puede ser tiniebla. ¿Sí me explico? Una persona que dice ser cristiana, pero sigue viviendo en tinieblas y haciendo las obras de las tinieblas, las obras, por cierto, infructuosas de las tinieblas, acerca de las cuales Dios no solo nos manda a no hacerlas, sino también a reprenderlas, y esa persona no está en luz. Es decir, no está reflejando la luz de Cristo, no está reflejando al Señor Jesús que le salvó en su vida, en lo que piensa o cómo piensa, en lo que dice, en lo que siente con respecto a alguien o en lo que hace. Esa persona no es cristiana, créamelo. ¿Por qué digo esto y me detengo en esto? Porque a mucha gente se le ha hecho entender que esto es poco a poco. Que esto es, eres tinieblas como las tinieblas, no sé, de las 2 de la mañana cuando no hay luna, pero poco a poco las tinieblas van disminuyendo en ti, como ahora las tinieblas a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, a las 6 de la mañana, hasta que llegue el mediodía. No. O somos de las tinieblas o somos de la luz, ¿sí o no? O sea, el problema es que hoy se nos ha vendido un gris. Para Dios o es blanco o es negro, o eres luz o eres tinieblas. Pero se nos ha estado vendiendo una mentira del diablo en que podemos ser grises, podemos ser tibios, podemos ser medias tintas. No, amados. No. Yo quiero decirles que si Dios nos hubiera a nosotros purificado de nuestros pecados a través de rezar una oración todos los días, uno diría, bueno, pues quizás eso podría ser así. Pero por cuanto Dios envió a su Hijo amado en quien se complacía a morir en la cruz del Calvario por nosotros en nuestro lugar para llevar Él de una vez por todas el castigo en esa cruz del Calvario que todos aquí, incluyéndome yo, merecíamos recibir. Y por cuanto Jesús resucitó con poder y ahora vive para siempre, es que la persona que realmente se arrepiente de todos sus pecados, de toda su vida de maldad, y pone su confianza en Jesús, cree en Jesús como su único y suficiente Salvador, de la misma manera es transformado de una sola vez. Si Él nos lava y nos limpia con su muerte, una vez y para siempre, si Él resucitó para siempre, entonces ¿por qué no vamos a ser lavados y limpiados? No vamos a ser transformados y no vamos a pasar de las tinieblas a la luz de una vez por todas. La sangre de Cristo sigue teniendo el mismo poder que cuando lavó y limpió a Pablo. La sangre de Cristo tiene el mismo poder que cuando lavó y limpió al apóstol Pablo. Que pasaron de las tinieblas a la luz. Oiga, que no era el apóstol Pablo el que decía, vosotros sois testigos y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos los creyentes con ustedes. O sea, ese hombre había pasado de tinieblas a luz. Ese hombre había sido hecho una nueva criatura, había nacido de nuevo. Y cuando realmente, oiga bien, cuando realmente somos lavados y limpiados de todos nuestros pecados, por la sangre que Jesús derramó en esa cruz del Calvario, en ese momento, Dios obra una transformación. Algunos le llaman la regeneración del corazón. Dios quita de nosotros el corazón de piedra y pone en nosotros un corazón de carne. Y por cierto, como dice Dios a través del profeta Ezequiel, derrama en nosotros su Santo Espíritu en mí. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que andemos en sus estatutos, guardemos sus preceptos y los pongamos por obra. Eso está claro, ¿sí o no? Por eso es que Dios espera que nuestra conducta sea la conducta de un hijo de Dios. En la Biblia, en el libro o la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 1, verso 10, leemos al respecto lo siguiente. Dice, para que andéis, ¿cómo? Como es digno del Señor. Fíjese bien.
Pablo está escribiendo a los cristianos de la ciudad de Colosas y les dice, para que andéis como es digno del Señor. A ver, ¿cómo es andar como es digno del Señor? ¿Cómo es vivir como es digno del Señor? Bueno, hermano, no dejando de congregarse, orando, leyendo la Biblia, ¿verdad? Pues ahí diezmando, ofrendando, predicando, haciendo misericordia. Sí, sí es cierto. Pero aquí está la clave. Para que andéis como es digno del Señor, ¿qué dice? ¿Agradándole en qué? En todo. Mira lo que dice, agradándole en todo. Agradándole en todo como esposo, agradándole en todo como esposa, agradándole en todo como hijo, agradándole en todo como padre, como madre, agradándole en todo como ciudadano, agradándole en todo. ¿Y cómo podemos vivir agradándole en todo? Bueno, preguntándole al Señor, Señor, esto que estoy pensando, esto que estoy sintiendo, esto que quiero decir o que quiero hacer, o aún estas intenciones que me mueven a hacer algo, ¿realmente te agradan o te ofenden? Señor. O sea, ¿es esto mundano o es del Espíritu Santo? ¿Esto proviene del Espíritu Santo que mora en mí? ¿O es un deseo pecaminoso de mi carne? Señor, ¿haría Jesús esto si estuviera en mi lugar? Dios, ¿qué piensas al respecto? Pero también, ¿es esto algo que Dios espera y las personas esperan de un hijo de Dios? Yo quiero decirles que alguien escribió al respecto acerca de vivir como es digno, agradándole en todo. Dice, este es un concepto clave del Nuevo Testamento. Un concepto clave del Nuevo Testamento que requiere que el creyente viva de una manera consecuente a su profesión de fe. Pero no solo que viva consecuente a su profesión de fe, sino que viva identificándose con su Señor que lo salvó. Me llama poderosamente la atención al respecto que en el libro de los Hechos leemos que a los discípulos, ¿de quién? De Jesús. A los que habían estado con Jesús, a los que Jesús había lavado y limpiado con su sangre preciosa, a los que Jesús había hecho nuevas criaturas, a los primeros cristianos, se les llamó ¿qué? Cristianos. En la ciudad de Antioquía. Se les llamó cristianos porque las personas seguramente vieron que lo que estas personas decían era que era consecuente con la forma como ellos vivían. Lo que ellos decían era consecuente con la forma como ellos vivían. Qué triste hoy en día es que mucha gente dice, no, es que yo soy cristiano, yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, yo soy hija de Dios por la fe que es en Cristo Jesús, por la gracia de Dios, ok. Pero ¿cómo vives? ¿Cómo vives? ¿Vives como hijo de Dios? ¿O vives como hijo del diablo? Lo hemos repetido muchísimas veces en Primera de Juan, capítulo 3, verso ¿qué? Verso 8, ¿qué nos dice Dios? Lo voy a leer aquí. Primera de Juan, capítulo 3, verso 8. Dice, el que practica el pecado es de quién? Es del diablo. O sea, ¿cómo vives? O sea, ¿qué dices? Me interesa saber qué dices. Me interesa saber qué opinas acerca de tu estado espiritual. ¿Realmente te consideras un hijo de Dios o una hija de Dios o no? Eso me interesa mucho saberlo. Pero más me interesa ver cómo vives. ¿Vives como es digno del llamamiento? ¿Vives como es digno del Señor? ¿Agradándole en todo? ¿Cómo vives? Amados y amadas, nunca olvidemos que Dios no nos revela su voluntad para satisfacer nuestra curiosidad o para que andemos ahí de orgullosos o de vanidosos presumiendo cuánto sabemos de la Biblia. El Señor siempre nos va a revelar o enseñar cuál es su voluntad. Siempre nos va a revelar o enseñar cuál es su voluntad para nuestras vidas. ¿Para qué? Para que podamos agradarle. ¿En qué? En todo lo que hacemos o decimos o pensamos o sentimos. Y así, amados, vivir de una manera adecuada, de una manera que es digna de un hijo de Dios o de una hija de Dios.
Se cuenta una historia, la verdad no sé si es cierta, acerca del hijo del rey Luis XVI de Francia. Se dice que una mujer con no muy buenos principios morales y menos principios cristianos, cuando una mujer trató de hacer hablar de manera soez al pequeño príncipe, este cerró sus puños y dicen que dio un golpecito con su pie en el suelo y dijo, no diré eso, no diré esas palabras inmundas. Nací para ser rey y no voy a hablar de esa manera. Dijo, no voy a decir eso, no voy a decir esas palabras inmundas. Nací para ser rey y voy a hablar de esa manera. Y yo creo que de la misma forma, insisto, todos aquellos que decimos ser cristianos, que realmente hemos nacido de nuevo, de esa manera debemos de comportarnos en este mundo como lo que somos, como hijos del rey. Es más, yo quiero decirles que las personas del mundo esperan que la conducta de los cristianos sea mucho mejor que la que de ellos mismos. Las personas del mundo, las personas que ni aman ni temen a Dios, las personas que viven para hacer su voluntad, no la de Dios, las personas que viven para satisfacer los deseos pecaminosos de los ojos de la carne y para la vanagloria de la vida, esas personas mundanas esperan que la conducta de los cristianos sea mucho mejor que la de ellos. Y yo creo que así es como debe de ser. El mundo espera mucho más de nosotros, incluyéndome a mí. Y yo creo que el mundo debería recibirlo, ¿sí o no? Pero ¿qué es lo que estamos viendo, amados y amadas? ¿Qué es lo que estamos viendo en aquellos que dicen ser cristianos, hijos de Dios? Un escritor dijo, no es suficiente hablar acerca de la vida cristiana. Debemos practicarla. Debemos vivirla. No es suficiente hablar acerca de la vida cristiana. Debemos vivirla. Amén. Sexto principio de conducta, entonces. ¿Esta es una conducta adecuada para un hijo de Dios o es una conducta que se espera de un hijo de Dios? ¿Cuál sería el séptimo principio de conducta cristiana? El séptimo principio de conducta cristiana es, ¿te gustaría verte haciendo esto cuando Cristo regresase? ¿O te gustaría más bien que cuando Cristo viniese en su segunda venida te encontrase pensando eso, diciendo eso, experimentando ese sentimiento en tu corazón o haciendo eso? Piénsalo. Yo creo que todos aquí creemos esta verdad acerca de que Jesús ya vino la primera vez como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya vino como Salvador y Señor. Pero va a venir en una segunda oportunidad. Se conoce como su segunda venida. Y va a venir ya no como el Cordero, sino como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Sino como el Rey de Gloria. Ya no como el Salvador, sino como el Juez. ¿Sí o no? ¿Cuántos creen esto? Levanten su mano, por favor. Amén. La pregunta es, cuando Jesús venga en su gloria, con sus santos y sus ángeles, el séptimo principio de conducta cristiana es, ¿te gustaría cuando Jesús venga, te gustaría que Él te encontrara pensando eso o experimentando ese sentimiento del cual tienes dudas, si es correcto o no, si es lícito o no, o diciendo eso de lo cual tienes dudas, o haciendo eso de lo cual tienes dudas? Yo quiero decirles que no solamente es una realidad que Jesús va a volver en su segunda venida, también es una realidad que nadie sabe en qué momento va a venir, ¿sí o no? Solo el Padre que está en los cielos. Por tanto, podría suceder que cuando Él viniese, existiese la posibilidad de que nos avergoncemos en su venida.
En la primera epístola universal del apóstol San Juan, capítulo 2, verso 28, oigamos lo que el apóstol Juan tiene que decirnos al respecto. Dice, ahora hijitos, está escribiendo a cristianos. Dice, ahora hijitos, ¿qué dice? Permaneced en él, unidos a él como el pámpano a la vid, en una relación íntima de amistad con él. Dice, permaneced en él, ¿para qué? Para que cuando se manifieste, cuando Jesús venga en su segunda venida, tengamos confianza. Tengamos confianza. Estemos gozosos. Sea una fiesta para nosotros. Estemos confiados, se puede traducir también. Estemos confiados de que cuando Él venga nos va a decir a la derecha, pasad benditos de mi Padre al reino eterno que os he preparado desde la fundación del mundo. Pero ¿qué dice? ¿Qué dice? Para que cuando se manifieste tengamos confianza. Para que en su venida, ¿qué dice aquí? No nos alejemos de Él, ¿qué? Avergonzados. O sea, ¿cuál es el deseo de Pablo y el deseo de Dios y mi deseo? Y creo que el deseo de todos los que realmente hemos nacido de nuevo. Permanecer en Jesús para que cuando Él venga en su segunda venida tengamos confianza, estemos confiados, estemos gozosos. Pero también existe la posibilidad de que personas que dicen ser cristianas, cuando Él venga en su segunda venida, se alejen de Él como avergonzados. La palabra avergonzado significa turbado, abochornado, o ruborizado, o sonrojado. Significa estar confundidos o desconcertados, pero también significa estar humillados. En este caso, avergonzarse significa que debido a una falta, o mejor llamémosle por su nombre, debido a uno o muchos pecados cometidos contra Dios y nuestro prójimo, pero que no fueron reconocidos ante Dios y no fueron confesados a Dios suplicando misericordia, es que en ese momento de la segunda venida, las personas, por causa de este o estos pecados, primeramente se van a sentir turbados o abochornados o sonrojados o confundidos o desconcertados y humillados. ¿Por qué? Porque cuando Él venga, ellos y ellas van a ser expuestos a ese pecado. O más bien, ese pecado va a ser expuesto. Y va a ser expuesto no solo ante Jesús y ante sus ángeles y sus santos, sino ante toda la humanidad. Es como si una persona, óigalo bien, un ladrón se introdujese a robar en un local donde hay cámaras, pero él no lo sabe. Y mientras él está sustrayendo cosas, se le está filmando. Luego al día siguiente llegan los dueños de ese local y encuentran que faltan muchas cosas ahí. Y dicen, bueno, la cámara estaba funcionando, sí, vamos a verla. Y en eso se ve cómo el ladrón entra, se ve el rostro del ladrón viendo para todos lados, se ve el rostro del ladrón centrando su atención en lo que le interesa más o lo que quiere llevarse. Y aún se ve ahí al ladrón tomándolo. Y cuando con todas esas cosas, ¿verdad? Él va saliendo y se ve todo. Y luego la policía lo va a detener y claro, el ladrón que va a decir, no, yo no lo hice. Yo soy inocente, yo tengo una coartada. Yo estaba con tal persona al momento que sucedió eso. Y claro, ya el abogado acusador tiene las pruebas, tiene la filmación, tiene el video. Esta persona es llevada ante los tribunales, es llevada ante el juez. Y aunque la persona, el ladrón, sigue insistiendo, soy inocente, de repente el abogado acusador dice, su señoría me permite exponer aquí la prueba más importante. Y en eso, ¿verdad? Traen un gran televisor y ponen ahí, ¿verdad? Lo que se extrajo de las cámaras. Y ahí el ladrón puede verse en ese momento delante del juez. Y delante de todas las personas que están ahí, delante de los testigos, el ladrón puede verse ahí, él mismo puede verse como, ¿verdad? En la filmación sale él, se le ve su rostro cuando entra, cuando escoge los artículos, cuando toma los artículos y cuando sale una y otra vez con ellos. Esa persona va a estar avergonzada, no solo hundida, avergonzada. Claro que va a estar avergonzada, va a estar turbada, va a estar confundida, va a estar desconcertada, humillada, abochornada. Bueno, eso es lo que va a suceder con muchos. Cuidado. Personas que abrazaron un pecado, habiendo sido lavadas y limpiadas con la sangre de Cristo, cuidado, abrazaron un pecado y luego
en lugar de renunciar a ese pecado, reconociéndolo delante de la presencia de Dios y confesándoselo a Dios, suplicando misericordia, decidieron seguirlo abrazando y mantenerse aferrados al deleite temporal de ese pecado o de muchos otros pecados. Cuidado, cuando esa persona muera y se presente delante de Dios, esa persona va a ser avergonzada, va a ser avergonzada. Por eso es que, amados y amadas, deberíamos de pensar a la luz de la segunda venida de Cristo, si este pensamiento que se me viene a la mente como una tentación, yo debería de permitir que haga nido en mi mente. Si este sentimiento que viene a mi corazón, un sentimiento pecaminoso, egoísta en contra de alguien, yo debería de permitirle que encuentre cabida en mi corazón. Si esto que tengo tantas ganas de decir o de hacer, yo debería de decirlo o de hacerlo, por cuanto, ¿qué sucedería si Cristo viene y me encuentra pensando esto, o sintiendo esto, o diciendo esto, o haciendo esto? ¿Qué sucedería cuando Él venga? ¿Voy a poder salir a su encuentro confiado, con confianza? ¿De qué Él va a decir? Pasad bendito de mi Padre, a la derecha, a la derecha. ¿O me va a poner a la izquierda? Me voy a sentir avergonzado. Yo pienso que como hijos e hijas de Dios nos sentiríamos avergonzados si Jesús, cuando venga, nos encontrase viviendo vidas de práctica de pecado, ¿sí o no? ¿Qué sucedería si Jesús viene y encontrase a una persona viviendo en su vida de, no lo sé, adulterio, fornicación? Su esposa no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Fornicación, inmoralidad sexual. Nadie más lo sabe, pero Dios lo sabe. Lujuria, lascivia, vendidos al placer. Y no solo al placer sexual, cualquier tipo de placer, glotonería, etcétera, etcétera. O personas que están viviendo en sus enojos, en sus iras, en sus pleitos, en sus celos, en sus envidias, en sus mentiras, en sus orgullos o soberbias. Personas que están viviendo vidas de resentimiento, de amargura, sin querer perdonar. Imagínense, viene Cristo en ese momento y ¡pah! Se acabó todo. Se acabó todo. Vino el juez, se acabó todo. Qué triste, qué terrible sería para esas personas, pienso yo. Yo creo que es preferible venir avergonzados hoy ante Dios si es que la persona primeramente no se ha convertido a Dios, o si se convirtió a Dios, está abrazando uno de estos pecados. Sería mejor venir ante Dios, ante Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, con vergüenza, con pesar, con dolor, confesándole nuestro pecado, o ese pecado, o muchos pecados, y dispuestos a abandonarlos, como nos dice Dios en Proverbios 28:13, para alcanzar misericordia. Nos dispusiésemos a hacerlo con la ayuda de Dios y le suplicáramos misericordia. Y no, oiga bien, seguir viviendo esa vida egoísta, esa vida de rebeldía, esa vida de ingratitud delante de Dios, esa vida de menosprecio a Dios y su salvación y su Salvador. Porque siempre, créame, siempre estas personas se van a presentar avergonzadas ante Dios. O se presentan aquí avergonzadas hoy, o se presentan avergonzadas el día que Él venga a juzgar. Que Él venga a juzgar. Que Él venga como juez y Rey de reyes y Señor de señores. Yo pienso que no solo nos sentiríamos avergonzados en su venida, si Él viene y nos encuentra viviendo vidas de práctica de pecado, sino si Él viene y nos encuentra, no lo sé, disfrutando de algunos medios de entretenimiento que realmente no edifican espiritualmente. Yo no quiero verme fanático con esto, como son algunos programas de la televisión y películas. Una vez en un artículo pude leer que si una persona atea, en lugar de ver tanta cosa que pasan ahí por la televisión, se dedicase a leer libros, ya sea libros de enciclopedias, o ahora buscarlas en el internet. En aquel entonces eran libros, no había nada digital. Dice que se dedicase a leer libros, enciclopedias, o a leer bestsellers. No solo sería en una reunión la persona con mayor información en su mente,
sino que sería la persona con la plática más agradable de toda la reunión. Es increíble, fíjate. Si tan solo ese ateo dedicara ese tiempo que la mayoría de las personas dedican a perder su tiempo viendo cada tontería ahí que transmiten, ¿verdad? A realmente aplicar ese tiempo a hacer algo provechoso, leer algo provechoso, ver algo provechoso. Dice que sería la persona no solo con la mayor cantidad de conocimiento, sino con la plática más agradable en esa reunión. Y hablo de un ateo, cuanto más de un cristiano, a quien Dios le manda que aprovechemos bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Cuanto más un cristiano que está consciente que su esposa tiene necesidades, sí, le suplan las cosas materiales, pero también su esposa tiene necesidad de tiempo para ella, de afecto, de cariño, de ternura. Cuanto más un cristiano o una cristiana que sabe que sus hijos también no solo necesitan que se les supla lo material, sus necesidades materiales, sino también que se les suplan sus necesidades emocionales y espirituales. Piénselo. ¿Cómo nos sentiríamos si Jesús, por ejemplo, nos ve, o nos encuentra cuando Él venga ahí, ¿me entiende? O sea, perdiendo el tiempo o deleitándonos en algo que realmente no nos edifica, algo que no nos edifica porque están transmitiendo en la televisión o en el cine, pienso yo. Y no es que te diga que todo programa no deba de ser visto, no es que te esté diciendo, oiga pastor, y si usted tiene necesidad de enterarse de una noticia, oye, ¿no ve usted un noticiero? Sí, si tengo necesidad de enterarme de una noticia, claro que veo el noticiero, pero a mí que me importa el precio del dólar, si ni recibo dólares, ni trato con dólares, ni nada, o sea, honestamente, el precio del dólar es, ¿verdad? O sea, yo puedo serte sincero, un día a la semana yo tomo un periódico, X periódico, que es el que yo considero más serio, leo, me gusta cómo está redactado, leo las primeras 4 páginas. En las primeras 4 páginas encuentro las noticias más importantes del país, encuentro el editorial, encuentro los columnistas más destacados del país y luego me voy a las 3 páginas de noticias internacionales y me doy cuenta qué está pasando. Punto. En 15 minutos ya te enteraste de todo. Pero hay gente que compra 1, 2, 3 y los leen. Dicen lo mismo. Dicen lo mismo. A veces a mí me ha tocado ir a un lavacarros ahí, a lavar el carro y pues resulta que en esa hora pues tienes ahí 2 periódicos, ¿verdad? Para no decir nombres, 2 periódicos, pues ahí te pones a hojear uno, te pones a hojear el otro y descubres que los 2 dicen lo mismo, nomás que les cambiaron en las páginas y eso fue todo, pero dicen lo mismo. O sea, cuando Cristo venga, ¿qué nos gustaría que nos encuentre haciendo? ¿Qué nos gustaría que nos encuentre haciendo? ¿Qué nos gustaría que nos encuentre viendo? ¿Qué nos gustaría que nos encuentre leyendo? ¿Nos gustaría que nos encontrara andando en la carne o andando en el espíritu? Qué triste sería si cuando Jesús viniese por segunda vez tuviéramos que sentirnos avergonzados porque Él tenga que decirnos, fulano de tal, fulana de tal, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué estás haciendo en este lugar? Sí. O que nos tuviera que decir, fulano de tal, fulana de tal, ¿me amas más que estos? Porque Jesús sabe que en el corazón de esa persona, hombre o mujer, que dice ser cristiano tristemente, en el corazón de esa persona está en primer lugar o se ama más el realizar ciertas actividades que no solo Jesús no haría, sino que Jesús no aprobaría. Yo creo que esta sería una realidad. Amados y amadas, la esperanza de el inminente regreso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, yo creo que debe de ejercer una influencia purificadora o santificadora en la vida de toda persona cristiana. Pero yo quiero decirles que para esto no es suficiente que creamos esta verdad de que un día Jesús va a venir con gloria. Amén. No solo que la creamos aquí, ¿verdad? De manera intelectual, sino que es necesario que esta verdad se haga parte de nosotros. Penetre en nuestra mente y en nuestro corazón de modo que nos lleve a actuar cada día conforme a esta verdad. Yo creo que si realmente somos de las personas que aman su venida,
Porque hay de las que tienen terror de su segunda venida, pero hay también los que aman su venida. Si realmente somos de los que aman su venida, como le escribe el apóstol Pablo a Timoteo, yo creo que nuestras vidas deben de estar irreprensibles ante Dios cada día, en santidad. Amén. ¿Para qué? Para que cuando Cristo venga, como ladrón en la noche, cuando nadie lo espere, podamos presentarnos delante de su presencia y decirle, heme aquí, Señor. Y Él pueda decir a la derecha, pasad bendito de mi Padre, pasad bendita de mi Padre, al reino que os he preparado desde la fundación del mundo. Amén. Ese es el séptimo principio de conducta cristiana. ¿Cuál es el octavo principio de conducta cristiana? Este pensamiento que viene a mi mente, este deseo que viene a mi corazón, esto que yo quiero decir, esto que quiero hacer por estas intenciones, ¿a qué deseos alimenta en mi vida? Es decir, ¿qué deseos estoy alimentando con esto en mi vida? Yo creo que para esto es necesario hablar un poco acerca de los deseos. ¿Qué es un deseo? Yo quiero decirles que un deseo se define como un sentimiento intenso, comencemos por ahí. Es un sentimiento intenso o un anhelo intenso que nace en el interior de una persona, de cualquier persona, sea cristiana o no cristiana. Es un sentimiento intenso o un anhelo intenso que nace en una persona, y este sentimiento intenso o este anhelo intenso puede ser por varias cosas. Una de ellas por conseguir o poseer o disfrutar de una cosa o un objeto material o un bien material. Segundo, es un sentimiento intenso o un anhelo intenso por alcanzar más conocimiento. Hay gente cuyo deseo no es disfrutar o poseer y disfrutar un bien material. No. Es alcanzar conocimiento, es más conocimiento, más conocimiento. También un deseo se define como un sentimiento intenso o un anhelo intenso. ¿Por qué? Por saciar un gusto placentero. También se define como un sentimiento intenso o un anhelo intenso de cumplir una voluntad o hacer algo que anhelamos mucho llevar a cabo. Pero también un deseo puede ser un sentimiento intenso o un anhelo intenso ¿de qué? De satisfacer una necesidad, ya sea física, ya sea emocional, ya sea sentimental o espiritual. Ahora bien, ¿cuáles son las causas que originan un deseo? Las causas que originan los deseos en el ser humano son muy variadas. Primero, un deseo es producido cuando algo agradable a los ojos o a nuestro cuerpo, a nuestro ser, afecta, estimula nuestros 5 sentidos. Cuando algo agradable, cuando algo que genera placer, estimula nuestros 5 sentidos que todos tenemos como seres humanos. Pero también un deseo puede ser motivado por un recuerdo o el recuerdo de una situación o el recuerdo de una experiencia del pasado que fue muy agradable para nosotros, que nos produjo mucho placer. O bien, yo quiero decirles que a veces un deseo es un reflejo producido por nuestro sistema nervioso central. ¿Cuál es la cadena? Primero, algo atrae nuestra atención. Segundo, esto genera una emoción. Tercero, esa emoción a su vez genera un sentimiento, y este sentimiento, en cuarto lugar, se convierte en un anhelo, se convierte en un impulso interno muy fuerte o en un deseo por obtener lo que se anhela. Yo quiero decirles que no todo deseo es malo, no todo deseo es malo, por eso estoy hablando acerca de esto en cuanto a este principio, este octavo principio de conducta cristiana, ¿a qué deseos alimenta? Porque no todos los deseos son malos. Yo quiero decirles que el deseo y su satisfacción son parte de la naturaleza humana. Además, se ha descrito como uno de los motores que impulsan al ser humano a actuar.
y a cómo conducirse o cómo proceder en su vida diaria. Ahora bien, hay deseos que pueden considerarse lícitos o buenos deseos o deseos que Dios no prohíbe satisfacer. Por ejemplo, el deseo de satisfacer el hambre, el deseo de satisfacer la sed, aún el deseo de descansar cuando estamos muy cansados, o aún más el deseo sexual cuando se desea satisfacer a través del matrimonio. Pero también yo quiero decirles que hay en el ser humano deseos conocidos como deseos malos o malos deseos o deseos pecaminosos o prohibidos, que en la Biblia se describen como los deseos de ¿qué? Los deseos de la carne. No es los deseos del cuerpo, sino de aquella voluntad. Cuando hablamos de carne no estamos hablando de cuerpo humano, no. Estamos hablando de aquella voluntad que está vendida, que está rendida, que está entregada. Aquella voluntad que vive solamente para satisfacer los deseos pecaminosos, egoístas. Los deseos pecaminosos, los deseos egoístas de los ojos, de la carne y la vanagloria de la vida, que es muy diferente. En la palabra de Dios estos deseos, o se les llama los deseos de la carne, o los deseos carnales que batallan contra el alma. Es más, si usted es una persona estudiosa, yo quisiera que usted meditara y revisara con atención cada una de estas obras de la carne que aparecen en la Biblia, allá en la epístola o el libro del apóstol Pablo a los cristianos de Galacia, en el capítulo 5, que yo nada más quiero mencionar rápidamente desde el verso 17 y el verso 19 al 21, por favor. Gálatas 5, 17. ¿Qué nos dice Dios a través del apóstol Pablo? Dice, porque el deseo de la carne, aquí está. Esos deseos que no son buenos, que son prohibidos por Dios, que Dios prohíbe que los satisfagamos, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu. Ahora, fíjese bien, ¿cuáles son las obras de la carne? O esos deseos de la carne de los cuales se nos habla en Gálatas 5, 19, dice, y manifiestas, notorias a la vista de todos son los deseos o las obras de la carne, que son adulterio, fornicación o inmoralidad sexual, quiere decir aquí relaciones sexuales fuera de matrimonio, quiere decir también aquí, por ejemplo, Dios nos habla acerca de la prostitución, nos habla acerca de la pornografía, nos habla acerca de también en la Biblia de homosexualismo y lesbianismo, también de bestialismo. Entonces, ¿cuáles son esas obras o deseos de la carne que Dios denuncia y que Dios nos advierte que no debemos cometer? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, pasiones desordenadas, deseos fuera de control, idolatría, no solamente con objetos, verdad, o imágenes, sino también una persona, nosotros mismos podemos ser nuestros propios ídolos, o un pecado, o otra persona también que ocupa el lugar de Dios, y el amor que solo Dios se merece puede ser un ídolo. Hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, discusiones, disensiones, llevar la contraria egoístamente o por soberbia, por no dar su brazo a torcer, herejías, que aquí falsas doctrinas que provocan divisiones, envidias, homicidios, borracheras, orgías o conductas también desenfrenadas y cosas semejantes a estas. Estos son los deseos de la carne. Pero no solo también hay deseos de la carne, en la Biblia se nos dice que hay deseos mundanos. Deseos mundanos acerca de los cuales Dios en su gracia nos enseña que, por cierto, debemos renunciar a ellos. A través del apóstol Pablo en su epístola a Tito, capítulo 2, verso 12, podemos leer con respecto de estos deseos mundanos. Dice así, dice, enseñándonos la gracia de Dios. ¿Qué dice aquí? Que renunciando ¿a qué? A la impiedad, a lo que no es acorde a los deseos o la voluntad de Dios. Dios nos manda que renunciemos a aquello que no agrada a Dios. Dice, pero enseñándonos que renunciando a la impiedad, ¿y qué dice aquí? Los deseos mundanos. No solo hay deseos de la carne o carnales, sino deseos mundanos. Dios nos manda a través de su gracia, o nos enseña a través de su gracia, que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir ¿cómo?
No en el cielo como muchos creen, no, dice en este siglo, en esta edad, en este tiempo, en esta generación. ¿Cómo? Sobria, justa y piadosamente. Amén. Alguien escribió acerca de estos deseos mundanos y los definió como los deseos, afectos o apetitos por los cuales se gobiernan los hombres o las personas que tienen su porción en esta vida y viven sin Dios ni esperanza. Amados, y es que no debemos olvidar que una persona que desea algo, sea algo lícito o algo pecaminoso o que es pecado, esa persona se va a convertir en una persona activa, es decir, que va a llevar a cabo o va a hacer todo lo necesario o todo lo que esté a su alcance para satisfacer esos apetitos, esos deseos internos, esos anhelos o esos deseos. Es por esta razón que debemos en primer lugar someter todos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros afectos o aún nuestros impulsos internos a la voluntad de Dios. ¿Cómo lo ve Dios? ¿Qué manda Dios? ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Y en segundo lugar, es por esta razón que el deseo o cuando una persona desea algo, le convierte en un sujeto activo que va a realizar o va a hacer todo lo necesario, lo que esté a su alcance para satisfacer ese deseo, ese impulso interno, ese anhelo que debemos continuamente aplicar en nuestra vida diaria como hijos o hijas de Dios, este principio de conducta cristiana. ¿A qué deseos alimenta? ¿O qué deseo estoy alimentando? Yo quiero decirle que alimentamos los deseos pecaminosos de la carne y de los ojos, esos deseos de la carne o mundanos, a través de lo que vemos, cuidado, a través de lo que oímos, cuidado, los estamos alimentando, a través de lo que hacemos, a través de los lugares a donde vamos y a través de las compañías con que nos relacionamos. Así de sencillo. Pero también por los pensamientos y sentimientos que abrigamos en nuestro corazón. Cuidado, cuidado, cuidado. Personas que dicen, no, si yo soy madura espiritualmente, eso no me va a afectar. Esa es una mentira que el diablo está vendiéndote y desea que tú la creas. Alimentamos los deseos pecaminosos de la carne y de los ojos con lo que vemos, con lo que oímos, con lo que hacemos, por los lugares a donde vamos, las compañías que frecuentamos, los pensamientos y sentimientos que abrigamos. Por tanto, debemos de ser muy cuidadosos con todo esto. Alguien escribió y me gustó mucho, por eso lo traigo. Si alimentamos el lobo que está en nuestro interior, no podemos esperar que vence el cordero. No podemos esperar que vence el cordero. Bíblicamente hablando, si alimentamos esas concupiscencias, esos deseos intensos que son pecaminosos, luego no podemos esperar que nuestra voluntad quiera vencer más bien. No esperemos que nuestra voluntad quiera vencer con la ayuda de Dios todos esos deseos o concupiscencias, deseos desproporcionados que hemos venido alimentando de manera egoísta, por cierto. Amén. Quiero terminar este principio de vida cristiana recordándonos todos y cada uno de nosotros lo que Dios nos manda al respecto. En la primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 11. Primera epístola del apóstol San Pedro, capítulo 2, verso 11. Dice, amados, ¿yo qué? Yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, ¿qué? Leámoslo juntos, por favor. Que os abstengáis, que digáis no, que os abstengáis ¿de qué? De los deseos carnales que batallan contra el alma. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón Dios nos manda a través del apóstol Pedro a que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma?
En la primera epístola universal de San Juan, capítulo 2, verso 16, se nos da la respuesta. Todo está en la Biblia. Porque todo lo que hay en el mundo, fíjese bien, en ese sistema espiritual diabólico, todo lo que hay en el mundo, no en el planeta Tierra, no, sino en este sistema espiritual mundano diabólico, como son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿qué dice aquí? No provienen de quién, del Padre, sino de quién, del mundo. Entonces, qué importante es que cuando venga un deseo, un anhelo, un impulso interior en nuestro corazón, nos preguntemos inmediatamente, ¿a qué deseos alimento? ¿A qué deseos alimento? ¿A los deseos lícitos o a los deseos carnales que batallan contra el alma? ¿O a los deseos de la carne que son contra el espíritu, contra los deseos del espíritu, o a los deseos mundanos? Amén. Yo quiero que veamos ahora un noveno principio de conducta cristiana para ir acercándonos al fin. Un noveno principio de conducta cristiana es hacernos la pregunta, ¿es dudoso? O sea, ¿realmente tengo dudas al respecto de que si esto que estoy pensando agradaría a Dios o es lo que Jesús pensaría en mi lugar? ¿Tengo dudas realmente acerca de si esto que quiero decir o estoy sintiendo o que quiero hacer es algo que Dios no aprobaría, que Jesús no haría en mi lugar, que no glorificaría a Dios? Yo quiero decirles que lo que no procede de fe, amados y amadas, es pecado. En la epístola a los Romanos, capítulo 14, verso 23, encontramos este principio de conducta cristiana. Es dudoso, dice, pero el que duda sobre lo que come, y aquí está hablando de los alimentos, pero es un principio que se puede aplicar como una generalidad. Dice, el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Con convicción, pues, no lo hace con convicción de qué es lo correcto hacer en ese momento. Y todo lo que no proviene de fe es que es pecado. Todo lo que no proviene de fe, todo lo que de lo cual yo dudo, o sea, si yo lo hago es pecado. En otras palabras, si tienes dudas, como decíamos, acerca de si debes hacer algo o no en particular, entonces no lo hagas. Detente, frena, hasta que tengas la seguridad de que Dios, por medio de su palabra, te está indicando que eso es correcto, que eso es conforme a la voluntad de Dios. Mucha gente me dice, ¿cómo debería de saber yo? ¿Cómo debo de saber si esto que yo quiero hacer es correcto o no es correcto, agrada a Dios o no? Si en la Biblia no hay ahí algo claro, algo directo. Bueno, ¿tienes paz para hacerlo o no tienes paz? ¿Tienes dudas? ¿Tienes alguna inquietud o sea, de si debes hacerlo o no? ¿O estás seguro? No, tengo dudas, detente. No tengo paz, detente. Tengo inquietud, detente. Hasta que Dios te dé esa paz, hasta que Dios te dé la convicción o la certeza de que eso es correcto a través de su palabra o no. ¿Sí se entiende? ¿Por qué? Porque si tú haces algo o yo hago algo que creo que está malo, aunque para otros, cristianos o no, no esté mal, entonces sí es pecado. Por eso tienes que detenerte ante la duda. Porque no importa si otras personas piensan que está bien. La pregunta es, ¿qué crees tú? ¿Qué creo yo al respecto? Si tú y yo creemos, si nosotros aquí creemos que eso está mal, mira, aunque para todos los demás, cristianos o no, no esté mal, debemos detenernos, no debemos hacerlo, porque si no, sería pecado. Si hay algo que es cuestionable por otros, pero también si hay algo que tú cuestionas como algo que no es correcto, mira, aunque otros tengan la libertad de hacerlo y quieran convencerte, no lo hagas, pues esto te va a llevar a cometer
un pecado. En otras palabras, si no tienes la libertad de conciencia, si no estás seguro de que esto, aquello o aquello que estás pensando, que estás sintiendo, que quieres decir o que quieres hacer, es de acuerdo a la voluntad de Dios o glorifica a Dios o lo haría Jesús en tu lugar, mira, no lo hagas. Detente, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Y si pasa un día o 10 y no tienes la seguridad, no lo hagas. Ahora bien, si a los 2 días, no lo sé, por decir un tiempo, Dios a través de la oración y el estudio y la meditación de su palabra te muestra por medio de su palabra que sí es correcto, entonces y solo entonces hazlo. Si no, no lo hagas, no lo hagas. Alguien escribió al respecto, a veces cuando es difícil distinguir si la ropa lavada en casa es blanca o gris, la norma que se debe seguir por toda ama de casa es que si el color es dudoso, entonces está ¿cómo? Está sucio. Cuanto más nosotros en nuestra vida cristiana cada día deberíamos de adoptar este principio de conducta cristiana a todas aquellas cosas que moralmente parecieran no ser intrínsecamente malas. De modo que pudiéramos decir, si es dudoso, es malo hacerlo. Amén. Si es dudoso, es malo hacerlo. Yo quiero decirles que por causa de no seguir estos principios de conducta cristiana, pero este principio de conducta cristiana en particular, es que muchas personas hoy en día que dicen ser cristianas, frecuentemente piensan, dicen, hacen cosas que incluso las personas del mundo que no son cristianas cuestionarían. Qué triste. ¿Por qué? Porque a través de esto el nombre de Cristo es que es vituperado. El nombre de Cristo es vituperado. Y termino con un 10º principio de conducta cristiana. No solo tengo dudas, de si debo pensarlo o decirlo o hacerlo o no, sino esto que estoy convencido de que puedo hacerlo, ¿tiene apariencia de maldad? ¿Cómo lo verían los demás? A ver, tiene apariencia de maldad. Esto que para mí no hay ningún problema hacerlo. O sea, ¿cómo lo verían los demás? ¿Cómo los verían los débiles en la fe? ¿Cómo lo verían las personas que no son convertidas? O sea, ¿lo verían como algo que tiene apariencia de maldad? Yo quiero decirles que aunque nuestra versión bíblica, la versión Reina Valera 1960, traduce Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 22 como absteneos de toda especie de mal, absteneos de toda especie de maldad, por ejemplo, o absteneos de toda cosa que sea pecaminosa o que sea perversa y que sea pecado. La versión de la Biblia en inglés, la versión de la Biblia inglesa, King James, traduce Primera de Tesalonicenses 5:22 de una manera que no está errada y es absteneos de toda apariencia de mal. No solo absteneos de toda especie de mal, sino absteneos de toda apariencia de mal. De toda apariencia de mal. Y esto, amados y amadas, es una advertencia para nosotros de que no solo debemos de abstenernos, decir no, poner un alto a toda clase de maldad, sino a todo aquello que aparente ser malo o que tenga la apariencia de maldad. De modo que los cristianos no solo debemos hacer lo bueno,
sino que debemos de evitar aquello que ante los ojos de los demás parece incorrecto o malo. Amén. Aunque nosotros estemos convencidos de que no es un problema, aunque nosotros estemos convencidos que no hay ningún problema en cuanto a nosotros. El apóstol Pablo decía, todo me es lícito, hablando de cosas lícitas, no de cosas pecaminosas, todo me es lícito. Decía, pero no todo edifica, no todo conviene. Entonces yo creo que los cristianos, por amor primeramente a Dios y por amor a nuestro prójimo, por amor a las almas de las personas que nos rodean, sean los débiles en la fe o sean las personas no convertidas, no solamente deberíamos de hacer lo bueno, como decía, sino que deberíamos de abstenernos de hacer ¿qué? Aquello que parece malo a los ojos de los demás. Si realmente nuestro placer viene de Cristo, de nuestra relación personal con Él, de ser amados por Él y amarle a Él y a nuestro prójimo, entonces yo quiero decirte que cualquier cosa que aunque tú estés convencido o estés convencida de que no es pecado, pero que puede afectar las conciencias de los débiles en la fe o de los que no son convertidos, o sea, cualquier cosa de esas, no tendríamos ningún problema en dejarlo de hacer, por cuanto el placer que nos va a dar, no es nada comparado con las almas que se van a ver afectadas, ¿sí o no? Y siempre creo que debemos de poner nuestra vista en Dios y de cómo de vivir una vida agradable a Dios por amor a Él y gratitud, pero también deberíamos de vivir poniendo nuestra vista en nuestro prójimo, a quien también Dios nos manda a amar. Y parte del amor al prójimo es no ser de tropiezo, no ser de tropiezo. Es que yo soy fuerte en la fe, soy débil en la fe. No, es que no ser tropiezo. No ser tropiezo. Yo quiero decirles que en la Biblia encontramos hombres de Dios escribiendo al respecto, como Adam Clarke. No pequéis, dice, y aún evitad hasta lo que parezca malo. No pequéis y aún evitad hasta lo que parezca malo. ¿Qué dice? No arrastréis vuestra conducta o proceder o manera de actuar, tanto moral o espiritualmente, tan cerca de los límites del mal, de modo que esto conduzca a las personas débiles en la fe o a los incrédulos a creer que tocáis el mal o lo probáis. Amén. Y otra persona escribió, ningún cristiano santo debería de permitir en su vida ninguna cosa que otros podrían entender mal. Amén. Créanme que si nosotros ponemos por obra o en práctica, por amor a Dios y a nuestro prójimo, estos 10 principios cristianos que ya vamos viendo, estos 10 principios cristianos, entonces cualquier circunstancia que se presente en nuestra vida diaria, cualquier circunstancia va a ser identificada fácilmente como algo que sí podemos hacer o no podemos hacer. Cualquier pensamiento que venga va a ser identificado como si es algo que debemos albergar en nuestra mente o no. Si es algo que debemos, un sentimiento que debemos albergar en nuestro corazón o no. Si es algo que debemos de decir o debemos de hacer o no. Y todo esto yo quiero que lo meditemos y lo llevemos a cabo, lo pongamos por obra, por amor y gratitud a Dios. Pero también por amor a nuestro prójimo. Para la honra y gloria de Dios. Pero también para que aquellos que no creen sean ganados sin palabras por el testimonio de todos aquellos que decimos creer. Amén. Demos gracias a Dios. Señor, queremos darte gracias por esta palabra que nos has dado. Queremos darte gracias por cada uno de estos principios de conducta cristiana que nos has dejado, de modo que no andemos a ciegas. No andemos, Señor, como aquellos marineros en la noche oscura, sin una brújula o sin un faro, Señor, que les indique cómo llegar a tierra segura, que nos indique cuál es tu preciosa, buena
agradable y perfecta voluntad, Señor. De modo que si pondremos por obra estos principios, estoy seguro que todos aquellos que hemos decidido vivir haciendo tu voluntad, por amor a ti, por gratitud, vamos a saber cuál es, Señor. Padre, yo te pido que cada uno de estos principios sea meditado con seriedad, pero sobre todo sea puesto por obra para honra y gloria tuya, para ya no lastimarte más, para ya no ofenderte más, pero también por amor a ti y amor a nuestro prójimo. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.